Políticas Públicas ya está en el aire. Buenas tardes. En vivo, a través de su canal 19 de Cinevisión. Políticas Públicas, un programa bajo la producción del doctor Andrés Enríquez. Hoy es miércoles 23 de abril del año 2025. Un servidor, Ricardo Seniler, los acompaña como siempre y desde ya les agradece el favor de su atención, tanto a los que nos ven desde sus casas en este país, como a la diáspora dominicana o a cualquier diáspora en el lugar que se encuentren en el mundo. Gracias por el favor de su atención. Nuestro compañero Félix Luna. Buenas tardes, don Félix. Buenas tardes, don Ricardo Santiler, y buenas tardes a la República Dominicana que están en sintonía con este toque de queda, Políticas Públicas. Todos los días, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde. Mira, Félix y amigos que nos ven. El programa de hoy tiene una particularidad desde el punto de vista producción, ¿no? Y desde el punto de vista guión y obviamente desde el punto de vista de la preocupación de todos los dominicanos. ¿Y por qué digo esto? Sencillo, en el día de hoy el dueño, el gerente general, el principal accionista de la discoteca Jet Set y de otros medios de comunicación y empresas privadas, el señor Antonio Espaillat, por fin se dedicó a dar una entrevista pública a través del programa hermano matutino El Día, bajo la conducción esta vez de la periodista amiga Edith Febles. El señor Espaillat, y digo por fin porque hay muchos cabos sueltos y muchas interrogantes, ¿no?, desde todos los puntos de vista. Yo decía hace un par de semanas, porque ayer, Félix, se cumplieron 2 semanas del trágico evento del desplome de la discoteca Jet Set. Y yo decía, hace 10 o 12 días aproximadamente, que parte de este proceso eran diferentes fases. En ese momento que ocurrió la tragedia, estábamos en la fase, como debe ser, de recoger, de buscar los sobrevivientes en los escombros, los cadáveres, los heridos, etcétera, etcétera. Y que luego venía la fase de designar, asignar, investigar a través de un peritaje técnico y profesional las responsabilidades civiles y penales, si las hay, como yo entiendo, pero eso es una opinión mía muy particular. Pues bien, Félix y amigos que nos ven, yo quiero que en el programa de hoy establezcamos y veamos de viva voz algunos cortes de esa entrevista para luego, desde nuestro humilde punto de vista, el suyo y el mío, poder echar luz o hacer algún tipo de comentario, siempre objetivo como nos caracteriza, sobre este incidente, empezando, porque vuelvo y repito, y quiero hacer énfasis en esto. Miren, esto apenas empieza. Esta fase del proceso, en cuanto a las responsabilidades civiles, las responsabilidades penales y otros aspectos, apenas empieza. Quiero ver y quiero que empecemos con la introducción del señor Espaillat en esa entrevista del día de hoy, que se ha sido difundido a nivel nacional e internacional. Vamos a ver, dirección. Lo primero que quiero decir es que yo tengo un dolor muy grande y que lamento en el alma todas las pérdidas. Nunca hubiera querido que esto pasara, jamás, jamás. Yo, desde que esto pasó, no he tenido vida y yo mismo quiero saber qué pasó. El primero interesado en saber qué pasó soy yo. El Jet Set era la vida de nuestra familia. Nosotros nacimos cuando mi madre hizo el Jet Set. Yo tenía 6 años. Nosotros nacimos con el Jet Set. Jet Set era nuestra vida, fue nuestro sustento, fue nuestro todo. O sea, usted no se puede imaginar el dolor que nosotros llevamos, la impotencia de vivir una circunstancia como la que estamos viviendo. Nunca nos lo imaginamos, ni nunca hubiéramos estado preparados para lo que estamos viviendo. Entiendo sobremanera el dolor de todos. Yo lo entiendo. Bien, así empieza la entrevista del señor Espaillat en el día de hoy, miércoles 23 de abril. Obviamente, y yo soy de los que me circunscribo a esa declaración de él, en el aspecto de que yo estoy seguro que nadie quiere, Félix, que ocurra
una tragedia de esa magnitud, no solamente desde el punto de vista negocio, o sea, empresa o local comercial, sino desde el punto de vista humano. Yo estoy seguro, sin haber hablado con el señor Espaillat, que como he dicho otras veces aquí, fue mi alumno en la universidad por 2 semestres, ahí yo estoy de acuerdo. Viéndolo desde el punto de vista comunicacional, Félix, observa cómo se presenta de una manera acongojado, ¿no? Con un rostro que va acorde con la situación, porque no puede salir sonriendo. Incluso, Félix, la vestimenta, porque nosotros como comunicadores tenemos que ver todos esos detalles. La vestimenta que él se presenta, una vestimenta, esto no es farándula, pero sí, un color blanco de camisa, el lenguaje corporal, la expresión del rostro, o sea, un rostro acongojado, como debe ser, vuelvo y digo, triste, y enviando mensajes, aparentemente, de solidaridad. ¿Qué usted piensa hasta ahí, antes de que entremos en el próximo corte? De este corte. Mira, la verdad es que más de 230 muertos. 232 para ser exactos. Que tuvo la tragedia de IEC, y hay que decir que probablemente ese número puede aumentar porque todavía hay personas que están heridas en situaciones delicadas. Claro. ¿Verdad? Creo que ya han fallecido un par más. Sí. Después de eso. Bueno, cuando se terminó de buscar entre los escombros los cadáveres, la tragedia estaba en apenas 224. Sí, 218. Sí, subieron a casi 8 o 10 personas más. Subieron luego de cerrado la búsqueda. O sea, que fallecieron en el hospital. Oficialmente van 232. Sí, y muchos de los que salieron con vida de la búsqueda murieron en el trayecto. Uno de ellos fue la gobernadora de Montecristi. El hecho en sí ha impactado a la sociedad. Tanto ha sido así que semana posterior o día posterior al evento, en la ciudad, lo que recorríamos la ciudad, veíamos la tristeza que tenía la ciudad sobre el evento. Y el mismo clima que se veía, se sentía en el ambiente, un ambiente de tristeza por el hecho en sí. Bueno, el ver al propietario, que comprendo perfectamente lo que debe de estar viviendo, porque si bien uno como humano puede decir que él tuvo algún tipo de responsabilidad en el hecho, lo que él debe de estar viviendo, lo que debe de estar viviendo su familia y una sociedad que pedía que él hablara, y que pide, sí, que él aclare la situación. La verdad que uno como humano, y lo digo aquí de la parte humana, me costó mucho ver esa entrevista. Mira, pero entonces, a mí me costó mucho. Félix, mira, lamentablemente, como dice el refrán, el show debe continuar. ¿Y a qué me refiero? Ahora vamos a entrar en la parte objetiva, en la parte real, porque la vida se nutre de realidades. Pasó el evento, lamentablemente, y entramos dentro de esta fase, lo que es en la parte técnica, civil, penal, es decir, aspectos legales. Y quiero compartir con ustedes algo que me llamó la atención de esta entrevista, donde al parecer su equipo de defensa, en términos legales, como el mismo equipo, si lo tiene, de manejo de crisis, porque ha habido un fallo comunicacional, desde mi punto de vista, parece ser que no establecieron, pienso yo, o no han establecido una línea o una estrategia que vaya acorde, que combine el aspecto legal, obviamente, con el aspecto sentimental, con el aspecto de empatía, tanto con los familiares de los fallecidos y heridos, como con el pueblo per se, porque para nadie es un secreto que en estos momentos, si yo abro los teléfonos, ustedes se van a dar cuenta, la mayoría del pueblo dominicano está indignado por algunas cuestiones que se han dicho en términos de quizás negligencias en el aspecto estructurales de la discoteca,
pero también desde el punto de vista solidaridad. Entonces, parece ser, no te me vayas, Doris, parece ser, para que escuches esto bien, porque esto es en vivo, parece ser que el equipo legal que lo aconseja ha querido transferir, oigan bien, la mayor parte de la culpa legal, civil o penal, al Estado dominicano. Y con esto me voy a apoyar en un pequeño corte donde sus declaraciones parecen ir por ese camino y luego, y ahí me van a perdonar Félix y amigos que nos ven, un comentario que hiciera esta mañana a mi hijo Eduardo Santiler, que trabaja en la plataforma de Alofoque, ¿no? Media Group, en el programa Esto No Es Radio. Y digo que me van a disculpar porque encontré certeras las declaraciones y el comentario de Eduardo justo después de que Antonio dijo lo que dijo, en lo cual yo me avalo para decir que quizás una de las estrategias del equipo legal que lo asesora, y tú eres abogado, es empezar a poner en la mente del dominicano y de las autoridades que transferir la culpa al Estado por un sinnúmero de inobservancias le puede ir mejor. Pero vamos a ver exactamente lo que él dijo. Vamos a ver, dirección. El primero que quiere saber qué fue lo que pasó soy yo. Por parte del Estado Dominicano, ¿alguna vez hubo algún tipo de inspección? No. ¿Y qué piensa usted de eso? Bueno, pienso que si no la hubo es porque no había no había la costumbre de hacerlo tal vez con los demás negocios tampoco. A partir de ahora, Estado Dominicano, pongan atención, él acaba de transferir la culpa de todo al Estado Dominicano. Sí. Primer punto, en la transferencia de esa culpa al Estado Dominicano, que es su objetivo principal, no es solamente la culpa en cuanto a la responsabilidad judicial, sino al sentimiento negativo hacia él. Este sentimiento de rechazo, él quiere que el pueblo dominicano se le pegue al Estado dominicano por la falta de regulación, porque no hubo control, porque no hay legislación. Fíjense que Edith en diferentes ocasiones le pregunta qué se puede hacer, qué hacer, porque desde la aseguradora hasta las verificaciones, hasta los controles, nadie nunca hizo nada. Y tercer punto que él rescata es el siguiente, cuando es recuperar su honorabilidad de hombre responsable, y cuando él dice que las familias se han acercado a él y no tienen intención de demandar, más él sí está dispuesto a resolver, como mencionaba, temas escolares, sí, de niños temas que se quedaron sin padres. Lo que él está diciendo es: vengan a mí todos los afectados, sin ir a la justicia. Vengan a mí, pero esperen, señores, que él está estableciendo su narrativa. Vengan a mí todas las familias a partir de ahora afectadas, que yo voy a establecer algún tipo de acuerdo, porque en ese tipo de acuerdo que yo haga, yo me voy a disminuir una cantidad importante de demandas judiciales, porque al que yo le apoye, seguramente los abogados lo van a poner a firmar algún tipo de desistimiento de acción legal. Miren, señores, ustedes lo escucharon de viva voz de Antonio Espaillat, querer transferir al Estado la culpa porque no hay regulación, porque no hay observancias legales, porque si los demás negocios el Estado no los regula, el de él tampoco debía haber sido revisado e inspeccionado. Esto es una vagabundería de marca mayor del señor Antonio Espaillat. Querer ahora, y de su línea de defensa en términos legales, querer ahora transferir al Estado Dominicano la culpa por no revisar en términos legales, de seguridad, en términos prudenciales. Nunca hubo una inspección estatal al jet set, dice Antonio Espaillat. O sea, en otras palabras, la culpa de que hayan fallecido 232 personas y 200 y pico más heridos no es culpa de él ni de su empresa, porque si el Estado, que es el regulador de ese tipo de situaciones desde el punto de vista legal y seguridad, no lo hizo, él no tiene responsabilidad en esa tragedia. O sea, que si yo me paso en rojo en un semáforo y el que está en la esquina de Amet no me detiene, y más adelante yo choco a otro vehículo o a un peatón, la culpa no es mía porque el de Amet no me detuvo cuando me pasé, o sea, cuando violé la ley, que me pasé el semáforo en rojo. Es casi lo mismo.
y me perdonan la comparación, es una vagabundería total. Y eso, en vez de traer empatía hacia el pueblo dominicano, entiendo yo que provoca mayor rechazo. Porque usted lo que está diciendo es, señor Espaillat, que este país es una porquería donde no existen leyes, aunque lo sabemos. Y me imagino entonces que usted está queriendo decir que sus abogados van a demandar al Estado dominicano por no querer o por no cumplir o por no establecer reglamentos en las variables que ya mencioné y usted lavarse las manos como Pilatos. Pero qué vagabundería. Si por ahí va la línea de defensa del señor Antonio Espaillat ante la justicia, cerremos esta vaina, cerremos este país y nos jodimos, Félix. Mira, yo sobre este caso he insistido en algo, porque hay que recordar que en esa discoteca falleció el director de infraestructura del ayuntamiento, del Distrito Nacional. Entonces, en este país, el que usted vaya a una iglesia, a una discoteca, o a cualquier lugar de entretenimiento, a una plaza pública, que usted va a entretenerse y de repente se encuentre con una tragedia, porque eso del Yesé, señores, le pudo haber ocurrido a cualquiera de nosotros los que estamos aquí. Cualquiera de nosotros los que está aquí. Eso le pudo ocurrir, cualquiera pudo estar ahí, en ese lugar, en ese momento menos indicado. Hay testimonios de gente pero que peor, que pero iban a peor, ir y no fueron a pero última hora. peor, pero peor, una cosa que es una verdad que no se puede discutir. Ahí se metía la familia de verdad de Antonio y su propio Antonio. Su hermana lo llama debajo de los escombros y le dice, nos cayó el techo encima. Sí. O sea, No, y él mismo pudo haber estado ahí porque él iba los lunes. sí, Siempre o a sea, codearse con sus amigos ahí. Es un hecho inevitablemente que le pudo haber ocurrido a cualquiera. Ahora, ¿cuál es la otra gravedad? De que pueden haber o existen otros Yeset. Oiga lo que estoy diciendo. Otros lugares con las mismas condiciones pueden existir en este país, que el techo se te va a caer encima. Entonces, ¿qué yo pienso? ¿Qué es importante de todo esto? Primero, al respecto del Yesé, se ha, y como todo en los medios modernos de ahora, se ha inventado muchas noticias con medias verdades. Muchas falsedades se ha dicho. Bueno, se ha dicho incluso de un estudio que hay, que un ingeniero le entregó. Yo no creo eso, porque yo creo que si Antonio Espaillat hubiese tenido un 5% de información de que ese techo podía derrumbarse, oiga lo que estoy diciendo, un 5%, le dicen, mira, ahí hay un 5% de probabilidad de que ese techo se te caiga encima. Te voy a contradecir. Yo creo que él no se mete ahí con su familia, con su mamá, y hubiese hecho la mejoría. Creo yo, ¿verdad? Mira, Félix, a lo mejor yo estoy equivocado. No, mira, Félix, te voy a contradecir ahora, por lo siguiente. Dame un minuto para yo... Yo no estoy haciendo una defensa para que se entienda, No, pero yo te voy a contradecir con hechos e incluso con declaraciones de él mismo en la entrevista del día de hoy. Él señaló que desde hace 30 años sus empleados veían por lo general que caían polvillo del techo, pero como eso era plafón de yeso, que caían algunas gotas de agua. Es que el plafón a qué se refiere ese, por ejemplo. Sí, no, está bien. La gente no lo puede ver aquí. No. Pero ese, por ejemplo, está que bien, no ve el techo. Yo te menciono eso por cosas específicas que él dijo, que algunos empleados veían y tenían que ir casi siempre teniendo que limpiar goteras. Sergio Vargas, él mismo dijo, que después que terminó una de sus presentaciones artísticas, al terminar ve muchos empleados con trapos y poncheras y eso, limpiando goteras que caían del techo. En las redes sociales, antes del evento, hace un año, 2 años, comentarios decían, muy bien el establecimiento, mucho ir a la discoteca, pero le caiga tal cosa, el techo se está como trayendo algún polvillo, se está filtrando el agua, etcétera, etcétera. O incluso
Par de semanas antes de que del evento, una muchacha le cayó un pedazo de un techo pequeño, vamos a llamar, y le laceró la cabeza y lo comentó. Vamos a una pausa, porque esto pica y se extiende, ¿verdad, pequeño? Sí, vamos a usar sus mismas palabras, y perdóname que te contradiga, pero yo te estoy diciendo pero ven acá, pero... con hechos reales, porque vuelvo y repito, vamos a ser objetivos. Yo sé, por eso puse al principio del programa la reacción de él, que yo la creo, cuando él dice que él no quería que se pasara. Ahí yo estoy de acuerdo. Ahora, los hechos siguientes van a ser más demostrables, tanto en este programa como en la justicia, espero yo. Regresamos enseguida, por favor, no le cambie. Atención, en el país todo está cambiando y la televisión digital llegará para todos. Si tienes un televisor tradicional, no te preocupes. En Indotel te llevamos gratis a tu misma casa una cajita convertidora para que la conectes fácilmente con tu antena y sigas disfrutando de tus canales locales ahora con mejor imagen y sonido. Nuestra tele sube de nivel. Muy importante, recuerda que la cajita es gratis y es una por familia, para que todos tengamos la oportunidad de disfrutar de televisión con calidad. Entérate de cuándo estaremos por tu comunidad a través de nuestros medios de comunicación. Recíbela con tu cédula y recuerda, de la antena a la cajita, la televisión digital llega para todos. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, la tecnología al servicio de la gente. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. El recuerdo que siempre mi papá nos decía que cuando él falleciera, él quería que donaran, porque con sus órganos él iba a dar vida a más personas. Y aunque fue un momento difícil para nosotros, quisimos respetar su última voluntad. Fue tratar de dar esperanza a otras personas que lo necesitaban por medio de sus órganos y tejidos. Que nosotros nos alegramos mucho porque es una experiencia que nosotros como seres humanos tenemos que aprender a vivirla. Y nos sentimos muy agradecidos tanto con el personal médico como con todos los involucrados y el personal del INCORT por la forma en que lidiaron todo esto, que aunque nosotros estábamos sumidos en el dolor, no fue algo como algo tan petrificante, algo tan trágico para nosotros, en ese sentido, porque fue todo bajo un régimen muy adecuado, muy cauteloso, que nosotros no nos sentimos como que estábamos ultrajados, sino todo lo contrario. Sentimos un gran apoyo de cada una de las personas, porque es algo muy gratificante que en realidad llena tu ser, aún con esa pérdida que has tenido. Esa luz es saber que hay esperanza para otras personas que lo necesitan, que aunque papi falleció, otras personas van a tener vida. Evita crear basureros improvisados. Estos son grandes focos del mosquito del dengue. Cuida tu hogar y tus vecinos. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue. Bien, políticas públicas, miércoles 23 de abril del año 2025. Te decía, Ricardo, que en este caso, que es una situación muy difícil, repetimos, en este caso nosotros, primero, yo quiero esperar el informe. El peritaje. El informe, ¿verdad? Al respecto de cuáles fueron las causas reales por las que se cayó ese
ese techo. Que provocó esa ¿Por tragedia. qué? Porque yo pienso que dentro de las cosas que tenemos que hacer, primero, yo he visto que se habla de que ya se han sometido algunas leyes al Congreso con respecto a lo del YC. Y a mí me preocupa porque este tema, lo que muchos políticos lo han tomado para hacer relaciones públicas. Pues primero, antes de entrar un proyecto de ley respecto a lo que ocurrió en el YC, para que no ocurra en otros casos, lo primero es que tenemos que tener las informaciones del perito, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las reales causas? ¿Cuáles son lo que nos da el informe, ¿verdad? Para entonces someter un proyecto de ley que vaya acorde con lo que ocurrió ahí, porque hay que evitar que tragedias como esa puedan repetirse en la República Dominicana. Mira, y yo te voy a decir una cosa. Yo, la responsabilidad que tenga o no tenga el señor Antonio Espaillá, en este caso, yo sí pienso que en la República Dominicana tenemos que tener un mayor control sobre los centros a los que asiste la gente, que tienen que tener mayor seguridad. ¿Por qué? Porque ese techo no se cayó producto de un ciclón que vino o de un terremoto, sino fue en un momento de plena tranquilidad y el techo se le vino encima y mató a más de 230 personas. Yo voy más lejos. Entonces, yo sí pienso que en este país tenemos las condiciones necesarias para hacer construcciones con mayor seguridad. Porque tú quieres que te diga una cosa, o nos vamos a engañar en el desorden de construcción que hay en este país. A eso voy. A eso no nos vamos a engañar. engañar. En la discoteca. Miren, pero yo quiero irme más lejos, Félix. Y perdona otra vez que te vaya un poquito a contradecir en lo siguiente. En cuanto a cuando tú te referías a los congresistas. Lo que pasa es que esos congresistas, diputados y senadores, tienen la responsabilidad también, en este caso específico, porque el nuevo Código Penal que tiene el sueño eterno durmiendo ahí y que solamente no se ha aprobado por las famosas 3 causales, si hubiese una voluntad política real de salvaguardar este pueblo, hacen a un lado esas 3 causales y conocen los demás temas desde el punto de vista civil y desde el punto de vista penal. Pero para que tú lo sepas, y yo lo conozco porque yo trabajé en el Congreso durante mucho tiempo, en ese mismo Código Penal que está estancado ahí, hay resoluciones, leyes, para poder prever este tipo de cosas y para poner las sanciones adecuadas en el aspecto de que ocurriesen eventos como esta naturaleza. Pero no. ¿Y tú sabes por qué los congresistas de hoy en día no se han manifestado públicamente en contra de esta tragedia? Porque se quieren hacer los graciosos con Antonio Espaillat y sus medios de comunicación, es decir, con sus emisoras, porque solamente piensan en ellos, porque saben que en un momento dado, en cualquier tipo de campaña proselitista para optar de nuevo por esas posiciones que ellos hoy ocupan, necesitarían, en términos de propaganda, el soporte de las emisoras de Antonio Espaillat. Craso error, porque el pueblo que los va a votar está mirando su inacción, su no operatividad, su no conciencia en tragedias como esta, cuando me refería al Código Penal que está durmiendo desde hace décadas en ese Congreso Nacional, de todos los partidos y de todos los gobiernos. Por otro lado, Félix, el mismo Antonio Espaillat dice que durante 30 años, vuelvo y repito, ocurrían, como dije antes de irnos al corte, constantemente desprendimientos en términos de polvo, en términos de agua, y que los empleados que él tenía al final de cada noche o al final de que se terminaba ese día, tenían que ir a limpiar, tenían que agarrar y sacar el agua. Y por eso mencioné el caso de Sergio Vargas, que lo dijo públicamente, que él lo vio, y lo de la joven que resultó herida un par de semanas antes por un pequeño desprendimiento en el techo cuando ella estaba disfrutando en esa discoteca. Antonio Espaillat, no me diga usted a mí que usted no sabía que esa estructura debía revisarse. Desde el año 2000 hasta este momento, el YC solamente ha tenido
2 revisiones, o solamente tuvo 2 revisiones a la estructura. Una fue en el 2000, otra en el 2015. Pero en el 2023, recordemos que hubo un fuego en Jet Set, ahí no se hizo nada. No se hizo ninguna remodelación, no se hizo ninguna revisión a la infraestructura, amén de los casos que ya mencioné, de las filtraciones y del peso que estaba arriba del techo, aunque yo no sea un perito ni tenga todos los elementos de juicio. Pero también, ustedes sabían que la mayoría de las vigas que resultaron ilesas fueron trasladadas a Santiago, lejos de donde ocurrió el evento. Y yo puedo pensar entonces que es que la justicia dominicana no quiere o le pone más difícil a los peritos escudriñar e investigar por qué ocurrió. ¿Por qué se llevan las vigas que se salvaron lejos del hecho, físicamente? Porque en la capital de la República aquí no hay lugares baldíos donde pueda, tanto el Estado como el Ministerio Público, donde pueda llevarse esas vigas para examinarse. Segundo. Sí, pero es que ahí es no, que pero espérate, déjame terminar, porque ahí es que voy. El mismo ingeniero estructuralista dijo, y él lo reconoció en la entrevista de hoy, la pueden buscar ahí en YouTube, que uno de ellos le dijo que había que hacer una investigación en el techo y que en ese momento costaba 4 millones de pesos. Él lo desmiente, Antonio Espaillá, en la entrevista, y dijo que 4 millones de pesos, le dijo a Edith Febles, y búsquenlo en YouTube, 4 millones de pesos en una reparación de una estructura se lo lleva a cualquier esquinita. O sea que él sabía cuánto podría costar en términos de dinero una revisión total de la discoteca en sus estructuras y sobre todo por lo que ya mencioné del último reciente incidente del 2023. En el fondo, como todo buen dominicano empresario, que prefieren dar 60 o 70 mil dólares por un reloj, 200, 300 mil dólares por un carro y no gastar 10, 15, 20, 30 millones de pesos para poder salvaguardar tanto su negocio, y más cuando es de este tipo, a las personas que acuden. Porque cuando un negocio de esa naturaleza es recurrente, visitado por muchas personas, deja de ser privado y entra el Estado público. Y es verdad, el Estado tiene algún tipo de responsabilidad. Y cuando me refiero al Estado, no me refiero nada más al Poder Ejecutivo. Me refiero a las instituciones que están llamadas a salvaguardar todas las estructuras, como son los ayuntamientos, sus departamentos de planeación urbana cuando dan los usos de suelo, ¿verdad? Que deben chequear cómo está, cuántos pisos va, cuántas plantas va a tener y para el uso que se le va a dar, etcétera. Luego también, ¿cómo se llama? El cuerpo de bomberos debe dotarse de las herramientas adecuadas, ¿no?, para poder ver la estructura, porque aquí solamente los bomberos, lamentablemente muchas veces por parte de equipos, cuando hacen una revisión solamente chequean si tiene extinguidores, si tiene las hachas y si tiene... y tienen las puertas de salida. El INAVI debiera también asegurarse de que las estructuras... Los seguros, usted me va a decir a mí, señor Espaillá, y con esto te voy a dar la palabra, que si ese establecimiento está asegurado, como entiendo que debe ser, ¿no? Aunque él dice que está asegurado con todo, terremotos, menos para desplomes de techo. Para mí es muy risible entender que una compañía de seguros le vaya a asegurar a usted un local y no le diga, mire, el seguro que le vamos a ofrecer es con esto, terremotos, incendios, desastres naturales, estructuras que pueden desplomarse, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí está la cotización. Que usted elija, como cuando usted compra un seguro para su vehículo, o el de ley, o el semi-full, o el full, es otra cosa. Eso ya es dependencia de usted. Pero en un lugar donde visitan personas con una afluencia de más de 500 personas cada vez que está abierta, es su responsabilidad tener un seguro. Yo estoy seguro, y voy a usar otra vez la palabra, que sus pólizas de seguro él las quería abaratar para economizarse, pagar un monto que incluyese cualquier tipo de desastre. Por eso las víctimas que no estén creyendo que los seguros que tenga ese establecimiento le van a pagar algún tipo de retribución. Que se olviden de eso. Mira, al final de cuentas todo es negligencia. En el Cibao decimos 2 dichos. El primero, que lo decía mi abuela, decía
que después que del palo está dado, ni Dios lo quita. Ajá. Y hacía referencia a que, bueno, lamentablemente ocurrió el hecho. Yo no quiero quedarme en el morbo que hay alrededor de todo este, Pero es que no es de morbo, todo es esto. establecer responsabilidades. No, es que quiero que miremos hacia el futuro. Claro. Y penalizando el presente y mirando el futuro. Claro, estoy de acuerdo contigo. Lamentablemente, las experiencias se adquieren con acontecimientos a veces dolorosos, lamentable. Este hecho, lo que a mí me ha preocupado, lo que yo he visto con mucha preocupación, es que las autoridades en este país, lo que son un grupo de gente que le gusta andar por el, ¿cómo se llama? La alfombra roja de la desgracia del pueblo, haciendo relaciones públicas con el hecho. No he visto desde el Estado una preocupación real a revisar qué nosotros estamos haciendo mal, porque lo único que podemos sacar de todo esto, ya miren, ya los 232 fallecidos, 32, ¿verdad? Ajá. Ya están sepultados en el cementerio. La familia lamentablemente la está llorando. Pero nosotros como Estado no hemos decidido evitar posibles tragedias que se repitan en ese sentido. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que procurar. Por ejemplo, voy a poner ejemplos de lo que voy a decir, para que la gente entienda en qué yo baso mis argumentos. Por ejemplo, se ha hecho una revisión, por ejemplo, se ha dicho en todas las discotecas del país están todas cerradas y vamos a revisarlas, a ver si es verdad que son seguras. Si cumplen. Si cumplen con con los ese rigor. Esa es una. Dos, los bomberos que usted dice que hacen una excelente labor, claro, las instituciones de rescate. Señores, busquen los malditos sueldos que tienen los bomberos en este país. Y los equipos pírricos. Si alguien se ha preocupado por decir, los bomberos en este país lo hemos tomado seriamente en este país. Hemos pensado, miren, tenemos que pensar que la tragedia no tiene hora ni lugar, nos sorprende. Pero hemos pensado nosotros en tecnificar a nuestros rescatistas. Señores, aquí la defensa civil, muchos de esos jóvenes, lo que hacen es un servicio gratuito y voluntario. Sin equipo y sin ninguna formación. Entonces, nosotros no hemos pensado en que realmente nosotros tenemos que tener aquí un equipo real y pensar real como un Estado real. Y nuestros funcionarios no han pensado como un Estado real. No se han puesto a pensar, a decir, después de esta desgracia, lo que nos llega es ya prepararnos para posibles desgracias. No necesariamente que estemos augurando que vengan más desgracias, no, ojalá nunca vengan. Pero siempre tenemos que pensar ya como Estado. Nosotros tenemos que pensar como Estado. Nosotros tenemos que pensar en que hay que hacer, y bueno, en ese sentido, yo sí creo que hay que esperar el informe pericial para saber por qué un techo que no debió caerse nunca se cayó. Entonces tenemos que pensar, iniciar un proceso de como Estado, no como Antonio Payá. Antonio Payá va a ir a los tribunales y va a pagar las consecuencias de lo que hizo. Tendrá que ser llevado. Bueno, ya lo llevaron, algunos lo están llevando. No, a eso voy. Ahí lo están llevando algunos. Pero como Estado, como nación, como país, nosotros ya no podemos estar pensando como que estamos en el año 1800 o como Haití. Nosotros tenemos que pensar ya como nación. ¿Qué es lo que necesitamos? Señores, en este país, yo estoy en un programa hermano que nos llamaron de Elías Piña, que en Elías Piña no había camión de bomberos. Y aquí hay muchos municipios que no hay un camión de bomberos.
Vamos a una pausa, Félix. Vamos a la pausa, vamos a la hay una pausa, porque me estoy Y ya... Sí, no, es que Sí, además... se siente, ¿verdad? Que me Sí, estoy... No, pero es que está bien, porque somos nosotros los que estamos llamados a defender al pueblo con nuestros comentarios. Y abrir los teléfonos pequeños al vamos a pueblo abrir también, porque la tráeme gente los- tiene tráeme derecho a los teléfonos opinar. para que la gente me diga qué piensa. Y quiero un último comentario agregarlo cuando vengamos de la pausa, cuando regresemos de la pausa, de lo que tú estás dijiste, como Estado, Sí. desde el punto de vista reglamento, desde el punto de vista seguridad, equipamiento, regulación. No, y regulaciones, luego voy a irme y verificaciones. Por eso, como Estado, Porque ya hay que empezar a en su verificar todo el funcionamiento, mundo. y no solamente en ese tipo de cosas, en los edificios que se construyen, en las construcciones privadas. Claro. Pero también me voy a ir, cuando regresemos de la pausa, vuelvo y repito, a la parte judicial. No le muevan, que vamos a ver también los teléfonos. Atención, en el país todo está cambiando y la televisión digital llegará para todos. Si tienes un televisor tradicional, no te preocupes. En Indotel te llevamos gratis a tu misma casa una cajita convertidora para que la conectes fácilmente con tu antena y sigas disfrutando de tus canales locales ahora con mejor imagen y sonido. Nuestra tele sube de nivel. Muy importante, recuerda que la cajita es gratis y es una por familia, para que todos tengamos la oportunidad de disfrutar de televisión con calidad. Entérate de cuándo estaremos por tu comunidad a través de nuestros medios de comunicación. Recíbela con tu cédula y recuerda, de la antena a la cajita, la televisión digital llega para todos. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, la tecnología al servicio de la gente. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. El recuerdo que siempre mi papá nos decía, que cuando él falleciera, él quería que donaran, porque con sus órganos él iba a dar vida a más personas. Y aunque fue un momento difícil para nosotros, quisimos respetar su última voluntad. Fue tratar de dar esperanza a otras personas que lo necesitaban por medio de sus órganos y tejidos. Que nosotros nos alegramos mucho porque es una experiencia que nosotros como seres humanos tenemos que aprender a vivirla. Y nos sentimos muy agradecidos tanto con el personal médico como con todos los involucrados y el personal del INCORT por la forma en que lidiaron todo esto, que aunque nosotros estábamos sumidos en el dolor, no fue algo como algo tan petrificante, algo tan trágico para nosotros, en ese sentido, porque fue todo bajo un régimen muy adecuado, muy cauteloso, que nosotros no nos sentimos como que estábamos ultrajados, sino todo lo contrario. Sentimos un gran apoyo de cada una de las personas, porque es algo muy gratificante que en realidad llena tu ser, aún con esa pérdida que has tenido. Esa luz es saber que hay esperanza para otras personas que lo necesitan, que aunque papi falleció, otras personas van a tener vida. Evita crear basureros improvisados. Estos son grandes focos del mosquito del dengue. Cuida tu hogar y tus vecinos. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue. Entonces, como Estado, para sumarme a tu comentario del segmento anterior, me voy a ir a la parte de la justicia. Este es el momento, a 2 semanas de esa tragedia, que el Ministerio Público no ha llamado a Antonio Espaillá y a los accionistas de esa empresa, ni siquiera a tomarse un café, ni siquiera, ¿cómo pasó? Aunque sea una conversación, ni siquiera voy a hablar de un interrogatorio, a una conversación fruto del evento para poder ir tomando algún tipo de pesquisas. Este es el momento que todavía, asumo yo, el señor Espaillat y sus accionistas de esa empresa, porque no es nada más él solo, no tienen impedimento de salida,
Ah, ¿y por qué impedimento de salida? Bueno, la justicia es ciega y vamos a estar en unas pesquisas y cualquier cosa puede ocurrir. Para eso existen las leyes, para prevención. Pero yo voy más lejos. En estos momentos, el señor Espaillat es elemento de prueba ante cualquier investigación judicial. Su casa, donde él vive, debería estar custodiada por policías para salvaguardar su seguridad, para cuando a él se le llame, si le da la gana a la justicia de llamarlo, y empiece una investigación face to face con él y con los accionistas. Porque los que saben de derecho saben que cuando hay un evento, una supuesta implicación criminal, de lo que sea, cuando allanan una casa o algo, un negocio, las pruebas que se toman se van a un lugar que se llama custodia para salvaguardar esa prueba, para en la investigación seguir hurgando en eso. Él también debería tener en su casa, pero no. El señor Espaillat ni sus accionistas en Jet Set han sido objetos de ningún llamado del Ministerio Público. Si hubiese sido un Juan de los Palotes, ya estuviera preso. Políticas públicas, buenas tardes. Buena. Sí, dime. ¿Cómo tú estás, Félix? Bien, adelante. Dime, Juan. ¿Cómo tú estás, mi hermano? Dios lo bendiga y lo proteja. Enojado, Juan. Te voy a hablar de esto. Quiero que me dé un minuto y te lo voy a hablar rápidamente. Yo Juan. sé de construcción. Yo hice 27 casas en el gobierno de Balaguer y todavía no tienen un rajadito ninguna. Por la 27 de febrero y por el narco. Oye, en primer lugar, eso cogió fuego. Las varillas se destiemplan cuando hay fuego. En segundo lugar, la placa de muchos kilos que él le subió arriba. Mucho tinaco. Mucho tinaco. Mucho aire acondicionado. Y según tengo entendido, no sé si es cierto, me dijo un amigo que trabajaba allá que le habían quitado columna en el medio para agrandarlo. Bueno. Entonces, si eso se derrumbó, es culpa del dueño, que cuando se quemó había que desbaratar eso. No, gracias, Juan. Él alega que no sabía nada, que nadie le había dicho nada, que todo estaba bien. 30 años y sin ningún tipo de mantenimiento real y todo estaba bien. Él no sabía nada porque como él es un niño de 4 años, abusador. Políticas públicas. Yo lo que quiero expresarle, el gobierno no tiene que ver nada de eso, por Dios. Eso me lo quieren catalogar aquí como un benefactor. No, pero mira, un benefactor hace más de muchísimos años que fue el generalísimo Trujillo. Nadie está acusando al gobierno. Lo están congraciando en Canal 20. Gracias, mira. Él es un santo, por Dios. Gracias, mira, nadie está hablando del gobierno. Estamos hablando está acusando al gobierno. Estamos hablando del Estado. Es que la gente no entiende lo que es el Estado. El Estado no es el poder ejecutivo. El Estado es el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Y dentro de cada de esos segmentos, cada quien tiene sus responsabilidades. Claro. Yo mismo aquí he dicho que el presidente Abinader, estoy seguro que es uno de los primeros que está consternado y le va a dar hasta la última consecuencia, pienso yo. Y debo decir, aprovechar esa llamada, porque hay gente que está vinculando que el gobierno está protegiendo a ese empresario. Primero, ese empresario no es del gobierno, ¿eh? No es del gobierno. Él es de todos los gobiernos. No, de todos los gobiernos no. Todo el mundo sabe en dónde se hizo rico, dónde le dieron las 50 Sí, pero él también, todo el mundo lo sabe, a todos los líderes políticos y a todos los gobiernos. Lo que menos es del PRM. Él en el 2020 no estaba con el PRM. No lo politice. Para que estemos claros. No, porque ha habido ciertas insinuaciones de que politizando, de que el gobierno lo quiere proteger en esa vaina. El gobierno no tiene que meterse en eso. Y el gobierno no tiene nada que ver con eso. No, el poder ejecutivo. Nada. E incluso, me voy más lejos, ni siquiera con la judicialización de ese tema tiene el gobierno que ver. No debe. Es que el gobierno no se ha metido. No debe. El gobierno, la justicia es independiente. El gobierno no se tiene que meter ni para que lo persigan ni para que lo dejen de perseguir. Claro que no. Porque Luis se ha comportado muy independiente. Políticas públicas, buenas tardes. ¿Quién nos habla? ¿Quién nos habla? Eso hay que decirlo. Dime. Yo pienso que esa investigación no hay que hacer nada y lo que hay que llevar a él preso
quitarle todo lo que tiene y repartírselo a la gente, porque él sabía que eso no tenía amiga de Omar y le metió unas cargas arriba, eso lo sabe hasta un niño. Bien. Ahí no hay que ir lejos para ninguna parte. Gracias. Bueno, Gracias por su esa comentario. es la opinión de la gente, No, pero la no, justicia no es opinión así. no es tan simple como No es usted lo tan puede simple, ver, exacto, vuelvo y porque repito. la gente entiende eso, vayan, búsquenlo preso a su casa. Ahora sí y ya, quítenle lo que sí tienen. ya, Pero no es así. una charlatanería de la justicia desde mi punto de vista, a 2 semanas de esa tragedia, pequeño y Bueno. amigos que nos ven, ni siquiera llamarlo, ni siquiera de, óigame, no, es que yo no estoy diciendo que lo metan preso, ni no. Llamarlo, venga, vamos a hablar a él y a los accionistas de la empresa donde ocurrió la tragedia, vamos a hablar y empezar las investigaciones, aparte de lo técnico, del peritaje técnico, con los mismos involucrados, porque yo sé que al final de cuentas, aunque yo no tenga los elementos de juicio en las manos totalmente, ahí hubo negligencia, porque él mismo lo dijo sin querer, cuando él mismo hablaba de que sus empleados eran los que le daban mantenimiento, limpiando cuando algo se desprendía. Unas filtraciones que tienen añales y como dijo Juan, con las filtraciones el agua con el paso del tiempo se meten por las grietas, por las varillas y aumentan el peso, además del que hubiese. No es lo mismo usted pesar una toalla seca que una toalla mojada, ¿verdad? Entonces, cuando a paso del tiempo, y no me diga usted que no lo sabía, donde usted mismo reconoce que esa empresa ha sido de su familia desde que usted tenía 6 años y que se crió como quien dice ahí. O sea, no me diga que usted se lo arrendó a otra gente y se quitó, como dicen los muchachos, de ese negocio, porque usted inclusive asistía todos los lunes. O sea, a final de cuentas, ¿qué es lo que yo quiero decir y compartir con ustedes? Porque este show, y le puedo llamar show no en términos despectivos, apenas acaba de empezar y veremos más cosas. Y veremos más declaraciones, y veremos más resultados. Algunas falsas, porque también yo no te voy a decir que no, algunas especulativas, pero lo que yo quiero es, no solamente que se tomen previsiones para el futuro en ese tipo de estructuras, y oye, yo me voy más lejos, Félix, hasta en las torres, yo siempre me he preguntado, esas torres que hay aquí por la avenida Nacaona y por el Naco y por el Piantini que tienen 15, 18, 20 pisos, si ocurre un incendio, como tú dijiste, los bomberos no tienen una escalera que pase más de 5 o 6 pisos, no tienen mangueras que pase más de 5 o 6 pisos. O sea, que esto nos tome como ejemplo, o sacarle a lo positivo a lo malo, hasta este tipo de cosas, pero con las sanciones necesarias. No es que las sanciones van a revivir a los muertos. Mire, no es una eso. noticia de último minuto, parece que hay una situación en la UAS, hay una protesta que se está escenificando porque esos son los vendedores que están en los alrededores de la parada del metro ahí en la UAS. Parece que lo quieren mover de ahí y han incendiado goma. Eso está ocurriendo en este preciso instante. ¿Por qué lado? Entonces, una noticia de último minuto. En la UAS. Sí, ¿por cuáles de las intersecciones de las calles? Por donde está, sí, la parada del metro, por donde está el oncológico, por ahí. Ah, ok. Sí, exactamente. Entonces, parece que quieren mover a los vendedores ambulantes que hay ahí, entonces tienen esa situación. Miren, señores, ya el tiempo se nos terminó por hoy, pero como yo dije al principio del programa, esto apenas acaba de empezar en el aspecto de la tragedia del jet set. Yo, humildemente, no quiero sangre, quiero justicia. Ya, última llamada. Políticas Públicas, buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Buenas tardes, Darío Montaño desde el Ensanche para allá. Dígame, Darío. No, conciso y preciso voy a hacer. ¿Sabe cómo se sabe realmente qué sucedió? ¿Qué provocó la tragedia? Eso es fácil. Una planimetría. Estudian por qué razón se llevaron los materiales a distancia tan lejos de donde ocurrió el hecho. Sí, pero eso no tiene que ver con... Con ese material. Sí, pero hay que... desde el punto de vista microscópico y macroscópico, se va a demostrar por medio de la cuántica qué pasó ahí. Ahora bien, el responsable de eso es el dueño, porque ahora se mire, está en el plafón y el plafón no tiene nada que ver con lo que ocurrió. Sí, pero hay que decir esto a la gente. Mire, primero, desde el día 1 de la tragedia empezaron a llegar ahí personas que estaban estudiando todo, eso está totalmente documentado todo, la investigación,
para eso. El hecho de que se hayan trasladado esos materiales hacia donde se hayan trasladado, eso no quiere decir que no haya una investigación en proceso. Hay investigadores en proceso estudiando eso, o sea, eso no tiene nada que ver con, eso no va a contaminar en nada el proceso de investigación. Bueno. O sea que habrá un informe, hay que esperar los peritos que hagan todo el levantamiento necesario sobre lo ocurrido. Señores, gracias por el favor de su atención. Esto apenas empieza, como dije hace unos instantes. Pero mañana a la 1 de la tarde, con el favor de Dios y ustedes también, Políticas Públicas regresa en vivo, como siempre, a través de este su canal 19 de Cinevisión. Mi hermano y compañero Félix Luna y un servidor, Ricardo Ceniler, les desean buen provecho y los esperamos aquí mañana a la 1 de la tarde. Mañana a la 1 de la tarde. Pásenla bien.